Si ya encontraron las citas, la primera carta de Pedro nos va a hablar de ese Jesús llamado de parte de Dios a cumplir esa misión hermosa que él cumplió. Pero nos vamos a enfocar en el evangelio de hoy, que es una de las escenas de la resurrección de Jesús. Hubo varias cosas. Desde que Jesús sale de la tumba, acuérdense que primero se lo encontraron la tumba vacía. ¿Quién le encontró la tumba vacía por primera vez? ¿Quién fue? Magdalena y otra mujer, María Magdalena. Y se le apareció Jesús a María Magdalena primero. Después de ellos, ¿a quién se le apareció Jesús? A los apóstoles. Pero en el mismo día pasó otro incidente interesante. El mismo domingo, más tarde, Jesús se le aparece a dos discípulos que iban camino a Emaús. Era una villa no lejos de Jerusalén, un pueblito, y era donde ellos vivían. Pero pasa algo interesante. ¿Qué iban haciendo esos discípulos? ¿Qué actitud llevaban? Pongan atención porque sobre eso vamos a reflexionar. Y les voy a explicar los secretos que hay en ese evangelio. ¿Qué iban haciendo? ¿Cuál era su actitud? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué pasa después? ¿Cómo le contestan ellos a Jesús? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Y qué es lo que pasa después? Hay un mensaje que mucha gente no capta y lo voy a explicar el día de hoy, ¿ok? Entonces vamos a escuchar primero la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, abrimos nuestras Biblias. La lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Hermanos, el Padre que invocan no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen, pues, en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o de plata, sino con sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él han creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, precisamente con el fin de que se pusiera su fe y su esperanza en Dios. Palabra de Dios. Los invitamos a cantar el salmo que dice: La misericordia del Señor es eterna, aleluya. ¿Todos? La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, tu misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, tu misericordia es eterna. Diga a los que temen al Señor, tu misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Y para escuchar el Santo Evangelio, de pie, por favor. Aleluya.
Señor es nuestro Rey. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo corazón. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 24, versículos del 13 al 35. En aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabra, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debería liberar a Israel, pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decía que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y luego por todos los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró, pues, para quedarse con ellos, y esto sucedió. Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, y en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. ¿Cuál era y todavía es la ciudad más importante para los judíos? ¿Cuál? ¿No saben? Las Vegas, ¿verdad? ¿No? Bueno, para algunos de ustedes, pero para los judíos, la ciudad más importante era y es Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué Jerusalén? Porque para ellos en tiempos de Jesús, y todavía hasta ahora, pero en tiempos de Jesús era la más importante de todas. Varias razones. Primero,
era la ciudad que ellos consideraban de Dios, donde se le hizo su templo a Dios. Y los judíos, en su forma de entender y de creer, era que Dios vivía allí en ese templo. Lo veían como la casa de Dios, pero no solamente como la casa de Dios, sino como la única casa de Dios. En todo el mundo no estaba Dios más que en Jerusalén. Era una ciudad muy sagrada para ellos. Había pasado ahí el sacrificio de Abraham, donde casi sacrificó a su hijo en ese mismo lugar. Allí se hablaban pasajes del profeta Elías. Allí se hablaba también, ellos tienen la tradición de que, bueno, ahí estaba el rey David. El rey David quiso hacer un templo, pero luego lo hizo Salomón. En fin, la ciudad más santa para ellos es Jerusalén. Los evangelios son interesantes porque, en especial Lucas, el que leímos hoy, le estoy hablando del mensaje secreto que mucha gente no capta. Toda la historia de Israel, del evangelio, de la vida de Jesús, y también Juan lo hace, pero Lucas hace ver que Jesús va siempre en camino a Jerusalén, a la ciudad santa, donde después va a ser martirizado, ya sabemos, crucificado. Hace ver todas las narrativas llevan ese contexto. Jesús va de camino a la ciudad de Dios, a cumplir con la misión en la casa de Dios. Para allá va él. Es muy importante ese punto, porque ahora pongan atención a lo que escuchamos hace rato, los de Maús. Los discípulos de Maús iban hacia Jerusalén. ¿Iban a Jerusalén? Iban en sentido contrario. Iban saliendo de Jerusalén rumbo a su villa, a su pueblo, Emaús. Eso tiene mucho simbolismo, lo voy a explicar. Todos tenían que ir a Jerusalén, era la ciudad sagrada. Esos días eran días santos, todos tenían que estar en Jerusalén. Pero les habían crucificado al Mesías, al Salvador, al Señor. Había personas, como todos los apóstoles y discípulos, sumamente desilusionados de todo, incluyendo de Jerusalén, porque allí mataron al Maestro. Allí los sacerdotes del templo, que se supone que eran las gentes más santas y los que cuidaban la casa de Dios, precisamente ellos fueron los que mandaron matar a Jesús de Nazaret, el que ellos consideraban el Mesías, el Salvador, el liberador futuro de Israel. Se les acabó toda esa ilusión, no solamente en Jerusalén, sino en cierta forma también en Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? Si mandan al Mesías, Dios mandó al Mesías, el Salvador, todavía no entendían bien la cosa de que era el Hijo de Dios, todavía no lo entendían muy bien. Pero si mandan Dios Padre manda al Salvador, ¿por qué Él va a permitir que maten al que va a ser el Salvador, el que nos va a rescatar, el que nos va a llevar a la libertad? Estamos esclavizados de los romanos y de tantos pueblos, de los griegos antes y de otros pueblos. Ya queremos ser libres. Viene el Mesías, creímos en Él, nos manifestó con milagros, con muchos milagros. Nos hizo y nos comprobó, nos hizo ver y nos comprobó que Él era el Mesías. Y Dios nos falló. Permitió que mataran al Mesías. Así se sentían ellos. Por eso se retiran de Jerusalén. Es como la gente que va a la iglesia, está activa en la iglesia y un día se desilusiona porque algo no sale como ellos pensaban que tenía que salir. Porque algo no se predica como ellos pensaban que se tiene que predicar. Porque algo no funciona como ellos creen y piensan que tiene que ser. Y en vez de confiar en Dios, confían en sus pensamientos y se retiran de la iglesia, se retiran de Jerusalén, se retiran del lugar de Dios. O ven errores en alguna persona, defectos, en este caso en los sacerdotes de Jerusalén. Y entonces en vez de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos refincar el reino de Dios? ¿Qué podemos hacer ahora que mataron al Maestro? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? No. Dice, mejor me voy. Me voy a mi casa. Son los que dicen, al cabo Dios está en todos lados, allá lo veo en internet. Me meto a las redes sociales a ver quién me habla de Dios. No, ese no es Dios.
Te podrán hablar de Dios, pero a Dios lo tienes que encontrar en serio. Y eso es cuando la iglesia está reunida. Es la manera en que se manifiesta Dios. Se lo acabo de explicar en los 10 minutos que les grabo en YouTube y en Facebook y en podcast. Les acabo de explicar, los milagros de Dios los hace en la iglesia, no los hace en tu casa. Dios no hace milagros en las casas de cada quien. Les expliqué eso hace poquito. No va a ver a cada quien a hacerle milagros. Los hace en la iglesia. Es allí donde los vemos. Yo les puedo contar un sinnúmero de milagros que he visto en mi ministerio, en mi vida como sacerdote. Les puedo contar muchos que siempre han pasado en la iglesia. Tiene que ver la iglesia y la comunidad reunida. El Espíritu Santo bajó en la iglesia. Jesús se le apareció a los apóstoles cuando estaban reunidos en iglesia. No fue a la casa de cada quien a aparecérsele. Y una cosa muy interesante. Muy interesante. Jesús solamente se le apareció a sus amigos. Yo nunca había pensado en eso con tanto detalle hasta ahora. Jesús se le apareció a sus amigos, a los apóstoles, a María Magdalena, a la gente que lo seguía. Ahora los discípulos de Emaús eran sus discípulos, eran sus amigos. ¿Por qué no se le apareció a Pilatos Jesús y le dijo: Pilatos, mira, estoy resucitado, me mandaste crucificar, Pilatos, vengo a decirte, estabas equivocado, corrígete, Pilatos, conviértete, aprende, no le hagas caso a la gente que te dice que mates a gente inocente, no le vas a hacer caso, Pilatos, vengo a decirte, mírame, aquí estoy vivo, mírame las llagas que tú me clavaste con tus soldados, aquí estoy, Pilatos, veme. ¿Por qué no hizo eso Jesús? Porque Pilatos no era amigo de él. Bueno, a los sacerdotes del templo, oye, son los meros del templo, mínimo allí, para que ellos pues se den cuenta de su error y ahora evangelicen y digan a la gente que cometimos un error, pero Jesús es error. ¿Por qué no se le apareció a los sacerdotes? No eran sus amigos. ¿Por qué no se le apareció Jesús a otra gente del pueblo de Israel, a los que les había dado de comer, a los que les había hecho milagros, sanado a sus muertos, curado de enfermedades? ¿Por qué no se les apareció a ellos? Porque esos buscaron a Dios por conveniencia, pero no eran sus amigos. Aquí se le apareció Jesús a sus amigos. Y no una, varias veces. Y hasta comió con ellos, vamos a ver en otro evangelio. Comió con ellos ya resucitado. Uno de los títulos que yo le quería poner al tema de hoy era, tengo varios títulos en la cabeza, era el privilegio de los amigos de Jesús. ¿A quién hoy en día Jesús les habla? Pongan atención a los 10 minutos que les voy a poner mañana. Los 10 minutos de mañana le voy a hablar de eso. Mucha gente cree que Dios ama a todos por igual. Y no, señores, no, señores. Se los he explicado. Jesús ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, a todo el universo entero con un amor infinito. Eso sí es cierto. Ama al universo entero con un amor infinito. Pero no todos son sus amigos. Hay una gran diferencia. Una cosa es que ame al universo. Una cosa es que haya dado su vida por todos. Una cosa es que quiera salvar a todos. Y otra cosa es que todos sean sus amigos. Nomás los que lo aceptan como amigos, lo buscan y lo siguen, son sus amigos. Escuchen los 10 minutos de mañana, no se los pierdan. Ya saben, cada madrugada usted se levanta y ahí los tiene en YouTube. Parte del secreto es eso. Ellos se iban retirando y Jesús se arrima con aquellos que se iban alejando de la fe, de la iglesia. La iglesia se quedó en Jerusalén, los otros apóstoles. Se iban retirando de la fe de la iglesia y Jesús se arrima con ellos. Va y los busca. Y al principio ellos no lo reconocen. Un viajero como nosotros se junta con nosotros. Pues vámonos a platicar. Y Jesús hace amistad con ellos. Les hace pláticas sobre lo que la gente está viviendo. Dios quiere hacerse a la altura de cada quien se abaja a nosotros, para que lo entendamos y Él entendernos a nosotros. ¿De qué van platicando, amigos? Les dice Jesús. Y uno de ellos, Cleofás se llamaba, voltea y le dice: ¿qué? ¿Tú no sabes lo que acaba de pasar? Es lo que todo el mundo está hablando. ¿Nomás tú no te has enterado? Viajero, quién sabe quién serás, pero tú, viajero, compañero, ¿no sabes lo que pasó en Jerusalén? Y Jesús se hace el que no sabe. ¿Qué pasó? Pues que mataron a Jesús de Nazaret. Él era el maestro, era el Salvador, confiábamos en Él.
Estábamos seguros que Dios lo había mandado. Lo mataron. Lo crucificaron, peor. Y Jesús les dijo, ¿cómo serán mensos? Pero por otra palabra, más bonita. No sean tontitos, no sean necios. ¿Qué no entienden las escrituras lo que estaba profetizado? Que precisamente el Mesías tenía que morir para que tuviera vida eterna en el mundo entero. Y aquellos ¿what? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? No hablaban inglés, ¿verdad? No, ok, bueno. Tampoco español, pero bueno. What are you talking about? Y Jesús les empieza a explicar las profecías. Eso tenía que pasar, señores. Pero no iba a quedar muerto. Iba a resucitar el Hijo de Dios. Y no les decía, soy yo. A ver a qué hora se dan cuenta. Llega, se hace de noche. Y aquí hay otra cosa muy interesante. Que si los discípulos estos no lo hubieran hecho, nunca se hubieran dado cuenta de que era Jesús con el que estaban hablando. ¿Qué hicieron ellos? Ya estaba anocheciendo. Jesús hace como que sigue de camino rumbo a su casa. Y ellos en una encrucijada, ahí donde volteaba la callecita. Aquí está mi pueblo Emaús. Aquí volteamos para el pueblo y él se iba a seguir derecho, Jesús. Para otro pueblo, quién sabe dónde sería, decían ellos. Pero ellos hacen algo muy importante. Oye, le dicen, ya está oscureciendo. En aquel entonces tú no podías viajar de noche porque era cuando te asaltaban, te robaban, te mataban. Era muy común. Todavía hoy en día en muchos lugares. Y tristemente lo hace gente malvada. Aproveche la noche para asaltar, robar, matar. Los hijos del mal siempre se esconden en la oscuridad. Así es siempre. Le dice, no señor, no te vayas, quédate con nosotros a dormir, hombre, mañana le sigues. Te damos hospedaje en la casa. Era muy común ofrecer hospedaje a los viajeros. Era una de las obras de caridad. Y dice Jesús, ok, vente. Llegan a su casa, lo invitan a cenar. Y es ahí en la cena donde Jesús les celebra la segunda misa. Hace la misa ahí Jesús. Ellos todavía no captaban. Y cuando parte el pan, lo que hacemos en la comunión, la Eucaristía, se les abrieron los ojos y dijeron, ¡ah! ¡Es Jesús! Y en ese momento se desapareció Jesús. Y entendieron lo que tenían que entender. ¿Qué hacen los discípulos de Emaús cuando se dieron cuenta que era Jesús? Comentan entre ellos, dicen, oye, con razón no sentíamos que el corazón nos ardía cuando nos hablaba Él. ¿Pero qué hacen enseguida? Muy interesante, otro punto. ¿Qué hicieron? Se regresaron ¿a dónde? A Jerusalén, a la iglesia, donde tenían que regresar, donde tenían que estar. Se arrepintieron de haberse alejado de la iglesia. Dijeron, no, estábamos equivocados, es allá. Ahora, otro punto. Pues no que de noche no se viajaba. A esa hora se fueron. En la noche no les importó. Vamos rápido a decirle a los apóstoles, por si acaso no saben ellos, ya se les había aparecido también a ellos allá, en el cenáculo. Vamos a decirles que encontramos a Jesús y que está resucitado, que está vivo. Mis hermanos, esto es un ejemplo de lo que es la fe, de lo que es la misa. En la misa tenemos las lecturas primero, escuchamos a Jesús, escuchamos a Dios. Primero escuchamos como los discípulos de Emaús escuchan a Dios. Háblanos, Señor. ¿Y qué hay después? Jesús parte el pan, la Santa Eucaristía, para sus hijos. Ahí se celebró otra misa. Escucharon la palabra de Dios cuando Jesús les iba hablando en el camino, y luego Jesús les parte el pan, les da la Eucaristía. Este evangelio, algunos autores, algunos teólogos y exégetas, le llaman como el corazón de Lucas. Este evangelio que escuchamos hoy, como que es el corazón de un evangelio hermoso. San Lucas es bello y tiene sus cualidades. Y un día que estudiemos Biblia, les voy a decir cuáles son las peculiaridades de ese evangelio de San Lucas. Pero aparte, dentro de San Lucas, algunos autores dicen, este es el corazón del evangelio de San Lucas. Porque ahí se refleja todo. Los pecadores que se alejan y cómo Jesús va a buscarlos. Pero ellos lo escuchan. Pero aparte no cualquier pecador, sino aquellos que eran amigos de Jesús. Jesús tiene misericordia de ellos. Y va y los busca. No buscó a los sacerdotes que no eran amigos de Jesús.
No buscó a los soldados romanos, Jesús no se les apareció. No se le apareció a Pilatos ni a tanta gente que no eran amigos de él. Pero a sus amigos, sí. Ahí hay toda una enseñanza. Y Jesús sigue haciendo lo mismo hoy en día. Va y busca a los que son sus amigos. Y si tú estás viniendo a misa todos los domingos, es por una única razón que vienes. Porque quieres ser una amiga o ya eres una amiga, un amigo de Jesús. Si no, estarías en tu casa ahorita todavía en la cama, bajo las cobijas, yo no sé. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque queremos ser amigos de Jesús, amigos de Dios, escuchar su palabra, adorar al Padre, recibir la comunión. Ese es el mensaje secreto, porque hay otros, parte del mensaje secreto del Evangelio de hoy.